por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, siendo este un programa evangelístico. En este contexto hemos creído oportuno hacer desde las Escrituras un breve estudio conferencia sobre un tema que ha sido motivado por una consulta de una persona a través de las redes sociales que nos pedía saber cómo entender o tratar un caso de hechicería de la que decía haber sido objeto. La distancia no nos permitía entrevistarnos personalmente con esta persona. Sin embargo, hemos creído oportuno, como ya dije, hacer una breve descripción del problema, como también así de la solución a la luz de la Biblia o del Evangelio o palabra de Dios. Bueno, en realidad este es un tema poco difundido, aunque existen muy buenos estudios realizados por hombres de Dios. No obstante esto, creemos que con la ayuda de Dios y su Santo Espíritu podemos explicarlo a la luz del Evangelio en forma simple, de tal manera que pueda ser entendido por un no creyente o inconverso. El tema entonces de esta breve conferencia estudio es justamente estudio sobre la brujería y hechicería. Partimos diciendo que la Biblia o el Evangelio es la palabra de Dios, es decir, Dios nos habla a través de las Escrituras que dejó establecido cuando los profetas del Antiguo Testamento, como así también los apóstoles e instituidos por el Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, dejaron testimonios de la palabra de Dios para nosotros y para todos los tiempos. Entonces la Biblia es la palabra de Dios y como tal, todo lo que ella plantea o describe existe. Y en este contexto, todo lo que ella señala, describe, es verdad. Porque es Dios mismo que nos está hablando. El común de la gente, y en especial los incrédulos y los ateos, no toman en serio esta verdad de los santos evangelios o de la palabra de Dios. Los incrédulos son aquellos inconversos que dicen que existe Dios, pero no lo quieren aceptar como una realidad en sus vidas. Los afanes del mundo los tiene cautivados y llaman el pecado, es decir, la acción que atenta contra la voluntad del Señor. Y no quieren venir a Dios a través de su evangelio para que no queden en evidencia que sus obras a la luz del evangelio son malas, es decir, es pecado. O por otra parte, estos inconversos han pecado mucho durante su vida en el pasado y creen que por lo tremendo de sus pecados o de sus acciones pasadas, estos tienen miedo y también vergüenza y piensan que no saben qué hacer para que Dios les perdone y se alejan. Cuando el Señor solo les pide que crean que el Señor Jesucristo murió en la cruz para perdón de todos los pecados y de todas las personas que creen en Él y lo aceptan. El Señor y Dios quiere que a su Hijo Jesucristo le reciban y se arrepientan, cambiando su antigua manera de vivir, es decir, dejar la vida natural y de pecado que se lleva. Ahora, por otro lado, dijimos que existen los ateos. Son aquellos que de plano
niegan la existencia de Dios, siendo esto una paradoja, porque negar algo significa que ese algo debe ser una realidad. ¿No cree usted que nadie niega a alguien que no exista? Y por otro lado estamos los que creemos en el Señor y hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Él murió por nosotros. Es decir, los creyentes, cristianos, salvos, santos, que son nombres que aparecen en el Evangelio para nosotros. Pues bien, todo creyente y también los que no son creyentes deben saber que Satanás, como príncipe de las tinieblas y del mal, tiene justamente el poder para hacer el mal o directamente por él. Recuerden ustedes el caso de Job, o por medio de demonios que actúan en la mente de las personas que no han recibido al Señor Jesús y son incrédulas. Estos demonios usan lo que el mundo conoce como brujos o hechiceros y otras herramientas, y que muchas personas malvadas pagan para que actúen en otras personas, ya sea por envidia, venganza, odio o simplemente por maldad. Ahora bien, ¿quiénes son aquellas personas que son víctimas de estas atrocidades que se pueden reflejar en distintas enfermedades? Y las más comunes son las mentales. Estos, como ya hemos dicho, son los no creyentes o inconversos, los cuales normalmente son muy temerosos y tierra fértil para la brujería. Nosotros sostenemos que a la luz del Evangelio, ningún creyente puede ser objeto de ningún tipo de brujería, y su éxito para no ser afectado radica exclusivamente en la fe, en la obra del Señor Jesús en la cruz y la unción del Espíritu Santo, que al momento de creer sella al creyente, vive, es decir, viene y vive y actúa dentro del creyente, dirigiendo su vida y hablándole a la conciencia. Que este creyente que se entrega a Dios recibe entonces el Espíritu Santo, quien actúa de acuerdo con el Evangelio. El Señor Jesús nos advierte: no temáis, yo he vencido al mundo y también al diablo o al demonio. En Juan capítulo 17, en los versículos 11, 20 y 17, dice: cuando ora en Getsemaní, y él sabe que su muerte en la cruz está cercana. Versículo 11, y yo no estoy en el mundo, mas estos, es decir, los creyentes, en este caso estaba hablando de los apóstoles, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, y aquí está la clave en el versículo, guárdalos, es decir, cuídalos, protégelos, en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, nosotros los creyentes vivimos en una misma fe en Cristo, un mismo Dios, el Padre, una misma fe, un mismo Dios. En el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, es decir, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, por el Evangelio. Es decir, el Señor guarda, y nos guarda, disculpe, a nosotros los creyentes, y es allí que nosotros podemos sostener que las obras del maligno no nos tocan, es decir, no podemos ser objeto de un hechizo o de una brujería. Y después dice, en el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es decir, el Evangelio es aquel que guía la vida de cada creyente, pero no la del inconverso. Es más,
Los creyentes tenemos la facultad dada por el Señor Jesús para actuar en su nombre para derrotar el mal, es decir, la hechicería y el poder con que domina a las personas. Su herramienta es la fe, que se debe tener en el poder que el Señor Jesucristo nos ha entregado. En Hechos capítulo 8, los versículos 5 y 7 dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, la fe, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. He ahí el poder que tienen los creyentes sobre los actos de brujería, tal como señala Hechos en el versículo 7. Toda persona que practica la hechicería o la brujería no es de Dios, es del diablo. Veamos ahora Efesios capítulo 6 versículos 11 y 12. Vestidos de toda armadura de Dios, es decir, del Evangelio, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Es decir, existe en la creación huestes malignas, y estas huestes malignas usan, como ya hemos dicho, muchas veces a estos hombres o a estas mujeres que se autodenominan brujos o brujas, en las cuales los inconversos tienen la tendencia de creer y consultar, siendo esto una provisión expresa del Señor, nuestro Dios, a través del Evangelio. Debemos señalar para que un incrédulo, porque se supone que todo creyente sabe que no debe hacerlo, pues no agrada a su Señor. Para que un incrédulo, repito, esté listo para ser objeto de brujería o de un hechizo, este inconverso o incrédulo comienza a escuchar a alguien que habla o se siente atraído por algún tipo de ceremonia u objeto de brujería, como son los talismanes, las cruces que traen de no sé qué parte, los palitos santos que vienen justamente de Jerusalén, dicen algunos. Es decir, se sienten atraídos para algún tipo de ceremonia u objetos de brujería, como son los talismanes, fetiches, los brebajes. Hay personas que concurren para que muchos supuestos sanadores, por medio de métodos de ver algún tipo de brujería, les entregan botellas de líquidos especiales y comienzan entonces poco a poco a ser cautivados por este elemento de la brujería. Los brebajes, ya lo dije, el horóscopo, las cartas, la lectura de las manos, etc. Es decir, comienza a depositar su fe en objetos y ritos de hechicería. Dicen muchos de ellos que lo hacen por curiosidad. No, es el espíritu del mal que se está introduciendo en el inconverso, porque los demonios que actúan en nombre de Satanás entran aquí en la mente. Luego dice, por querer equivocadamente obtener un beneficio o por afán de malos pensamientos, como la venganza o la envidia, recurren a brujos y hechiceros para que le hagan mal a estas personas que están pero en una tierra muy fértil para que sean objetos de la maldad. Se debe saber que el acto de brujería o hechicería está siendo ejercido por huestes espirituales demoníacas que actúan por posesión, es decir, se introducen en el cuerpo de las personas
Existen demonios de envidia, de, de maldad, de celos, etcétera. Por posesión o intermedio de una persona, es decir, un brujo o una hechicera. Ahora sabemos que Dios dispuso que el único espíritu que guía puede actuar en las personas es el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Y Él vino a morar en nosotros, los creyentes. Por ello dijimos en un comienzo que el inconverso o creyente no puede ser fácil objeto de la brujería o de la hechicería. Existe, y yo he escuchado radioemisoras en nuestro país, en los que por estos medios hombres y mujeres se autoidentifican como brujos o brujas, hechiceros o hechiceras, ofrecen sus servicios actuando en apariencia como buenos cristianos e incluso tienen a Dios constantemente en sus palabras, incluso citan partes de la Biblia y muchos incrédulos dicen y piensan, si ellos no aman a Dios, han de ser buenos. El Señor advierte al respecto en Efesios 11, 13 y 14 y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y luego en el 14, y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, citan los evangelios para obtener sus torcidos fines. Y mucha gente incrédula, como son los inconversos, que no conocen el evangelio, caen presa fácil. Pues bien, ahora tratemos de concluir. Un cristiano verdadero es aquel que ha creído en Cristo por la fe, le ha recibido como Señor y Salvador. Según la Biblia o palabra de Dios, no puede ser objeto de brujería, hechizo u otra acción demoníaca, porque él tiene el Espíritu Santo morando en él, es decir, está sellado, cerrado, guardado. El Señor Jesús pidió que nos guardase, el Dios Padre que nos cuidase, porque no iba a estar aquí. ¿Qué son los que realizan? Los demonios son los que realizan el trabajo sucio de Satanás. El hombre o mujer natural, es decir, el no creyente, puede ser objeto de brujería o hechicería, que puede afectar su salud, pero principalmente su espíritu o su psiquis, es decir, su mente. Cuando Moisés convierte su báculo en serpientes, los sacerdotes del faraón hicieron lo mismo, porque tras de ello estaba la obra de Satanás. Satanás puede transformar las cosas materiales de este mundo, es el príncipe de este mundo. Los actos de brujería o hechicería repercuten, ya dije, en la salud, con manifestaciones corporales anormales, también con vómitos, expresiones de locura, demencia temporal, todo ello sin explicación médica. Muchas personas atormentadas por los males y por los demonios concurren constantemente al médico, los médicos hacen todo tipo de exámenes, van a los psiquiatras, a los psicólogos, y estos dicen, estás sano. Evidente, si quien mora en la mente de esa persona extraviada son demonios, a través del efecto de un hechicero o de una brújula, perdón, o de una bruja. Las personas que están constantemente consultando a brujos para que le vean, qué sé yo, las orinas, el iris, o que le den pócimas para que le estén sanando, que le manden una foto. Ahí están Satanás hablando. Y caen presa de esas personas, porque tienen que estar constantemente recurriendo a ella para tener un alivio temporal, porque no tienen nada. Está aquí.
Es decir, entonces, repito, los actos de brujería o hechicería repercuten en la salud de aquellas personas que son objeto de este tipo de manifestaciones a través de cambios en sus cuerpos de tipo anormal. También generan vómitos, expresiones de locura o demencia temporal. Todo ello, repito, sin explicación médica. Un camino efectivo para sanar es que si este converso en sus momentos de lucidez, en oración y fe verdadera en el Señor Jesucristo, se entrega justamente al Señor Jesús, aceptándole de corazón como su Señor y Salvador. Un hombre de Dios, es decir, Señor y Salvador, y con una oración de fe, como vamos a explicar más adelante, puede ser sano a través de un acto de fe ejecutado por este convertido que, producto de la desesperación, recurre al Señor. Pero, sin embargo, también un hombre de Dios, es decir, un pastor o un creyente lleno del Espíritu Santo, es decir, en comunión con el Señor, puede expulsar él o los demonios que están actuando en el inconverso, apelando en oración en plena fe a la sangre de Cristo. El Evangelio dice, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia, es decir, saca a los demonios, nos limpia de todo pecado. De este modo, un siervo de Dios, repito, lleno del Espíritu Santo y poseído por una verdadera fe, con la autoridad del Señor Jesús que nos ha sido entregado, puede, a través de una oración, por medio de un llamado, pedir sanidad por el afectado de brujería o hechicería, solicitándole al Dios Padre que el mal, el demonio que ha sido introducido de acuerdo al acto de brujería, sea expulsado del cuerpo de esta persona, expulsando al espíritu maligno que está orando allí. En Mateo capítulo 17, versículos 18, 19 y 20, dice, y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sanado desde aquella hora. El Señor nos entregó su autoridad, apelando a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia. Después el 19 dice, viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, y le dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Fíjense que en ese momento lo habían traído ese endemoniado a los discípulos, y los discípulos se supone que orando no pudieron expulsarlo, y le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿por qué tú lo hiciste, Señor, y nosotros no pudimos? Y el Señor Jesucristo le respondió, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. He aquí entonces que el creyente, pastor, siervo del Señor, que quiere hacer una obra de sanidad por aquella persona que ha sido sujeta, un objeto de brujería o de hechicería, debe ser un hombre de fe probada. El inconverso, que en un acto de desesperación hace un acto de conversión y nace de nuevo y se entrega al Señor Jesús y le dice, yo Señor creo en ti, perdóname Señor, ven a mi vida, yo creo que tú moriste por mí, me arrepiento, yo haré obras de arrepentimiento, abandonaré mi situación de pecado que estaba hasta el momento y trataré de vivir a través de tu santa palabra. Por favor, Señor, invoco a la sangre bendita de mi Señor que me sanó y me salvó para que el demonio que habita en mí abandone mi cuerpo y yo sea sanado. He aquí también que el inconverso que se convierte en un acto de genuina fe y de un acto establecido en el Evangelio puede autosanarse. Tú que me estás viendo y estás escuchando, a lo mejor pareciera que esto fuera locura, pero si tú hubieses escuchado la desesperación
porque la persona que me consultó a través de las redes sociales veía cómo durante más de un año había estado está sujeta a un acto de brujería, cómo ella considera o él considera esta persona que su cuerpo se está secando, que siente que tiene una angustia y que no puede comer, que expulsa a través de su boca cosas nauseabundas, que nota cómo su cuerpo se está hinchando, cómo poco a poco está teniendo muy poca eh, energía y cómo constantemente está siendo presa de este acto de hechicería o de brujería, entenderías el porqué de este estudio. Señora, señor, joven que me estás escuchando, apártate de la brujería, es abominación para el Señor. No consultes las cartas, no vayas donde los brujos, porque eso, insisto, es abominación para el Señor, y detrás de estas personas, ni más ni menos, que está el propio Satanás, príncipe de este mundo, quien está actuando, y su negocio es alejarte de la presencia del Señor. Pues bien, que el Señor bendiga a cada una de las personas que están escuchando este programa, y que en el nombre del Señor les pido que no echen en saco roto o no ignoren lo que hoy día le hemos entregado. Si usted considera que este programa ha sido de ayuda para usted o de beneficio para usted, y puede también serlo para alguna persona, un ser querido que usted conoce, le pido que se suscriba a este programa, que, repito, no es una iglesia por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, es un problema evangelístico que trata de llevarle a usted, señora, señor, convertido en converso, elementos simples, pero convenientes para usted, con base a estudios en la palabra de Dios o la Biblia. Que el Señor les bendiga, suscríbase o comparta este programa con alguien que lo pueda necesitar. Muchas gracias.